Veníamos hablando de que el propósito nos mantiene fuertes, estar fuertes en el Espíritu es la clave. En Cristo podemos estar y ser fuertes, porque nos da el poder y la autoridad para hacerlo, fuerte a pesar de momentos de debilidad o flaqueza, fuertes para actuar, fuertes por causa de una mentalidad madura. La obediencia me hace fuerte, la fe en la verdad me hace fuerte, y fuertes pero no superiores son los últimos títulos de lo que hemos estado hablando en estos días. El texto que remarcamos fue 1 Corintios 16:13, donde dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Y la semana pasada puntualmente hablamos de ser fuertes, sí, fuertes pero no superiores. Ser fuerte no me hace mejor o superior que otros. Ser fuerte me hace ser responsable para ayudar a otros. Amén. Dijimos que lo que el hombre busca por fuera de Dios únicamente lo puede encontrar en Dios. Lo que el hombre busca fuera de Dios es únicamente en Dios donde lo va a encontrar, y nada lo puede reemplazar, nada. Por eso rendirnos a la voluntad eterna de un Dios que nos ama tanto es el inicio de una nueva temporada para nuestras vidas. El egoísmo, donde solo pensamos en nosotros mismos y en nuestro bienestar, sin importar lo que suceda a mi alrededor, termina siendo destructivo. Pero Dios nos ama tanto que vino por nosotros, dijimos, despojándose de todo poder, gloria, posición, dándonos el ejemplo de humildad y verdadera grandeza. Un fuerte vino por los débiles. Hoy entendemos que vino a recuperar el diseño eterno e incluirnos en su propósito, dándonos identidad y sentido de pertenencia como hijos y herederos. También ha garantizado la provisión que se necesite para llevar a cabo su plan eterno. Segunda de Corintios, leímos el otro día: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueses enriquecidos. Muy bien. Sin duda que este texto es clave porque expresa una realidad, la realidad de la obra de la gracia de Dios. Aunque muchos lo utilizan solamente para lo económico, cuando el Señor habla de pobreza o de riqueza, no incluye solamente lo económico, sino en todos los órdenes de la vida. Entonces, cuando Él dice se hizo pobre para que nosotros en nuestra pobreza fuésemos enriquecidos, no es que está pensando en darnos dinero, sino que está pensando en una riqueza integral que tiene que ver con todo lo que Dios es a través de su naturaleza. Es algo mucho más grande y que afecta todas las áreas del ser humano. Por eso los que hemos experimentado esta realidad integral, habiendo nacido de nuevo, sabemos que la generosidad es una expresión del corazón de Dios, no un impulso natural de hacer algo bueno o de una buena obra. El hombre no es generoso por naturaleza. El hombre se vuelve generoso por causa del espíritu que porta, ¿sí?
La práctica del dar no se gesta en una persona, sino en el corazón de Dios, cuando desde la eternidad y antes de que todas las cosas fuesen hechas, ya se había propuesto dar a su Hijo en rescate por todos los hombres. Entonces, como dije recién, la palabra economía y finanza se menciona muchas más veces en la Biblia que la palabra fe. Pero vamos a ver, 1 de Pedro 4:10 y 1 de Corintios 4:1. En ambas habla de administradores. Cada uno, dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ¿sí? Según la capacidad que ha recibido, ministrelo a otros, ¿sí? Compártalo con otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 de Corintios 4:1 dice, así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esa palabra administrador es la palabra mayordomo o mayordomía. Es una palabra que se usa mucho. Sí, de hecho que en la Escuela de Discipulado tenemos 2 charlas que hablan profundamente de esto. Pero no quiero ir por las ramas, sino que ir puntualmente y concentrarnos en lo que esta palabra el título nos invita, la generosidad. Diga generosidad. Entender que somos mayordomos de todo lo que tenemos. Diga mayordomos. Nunca el Señor nos hizo dueños de nada. Sí somos administradores de todo. Como hijos de Dios tenemos la posibilidad y el privilegio de poder hacer todo y usar todo, pero nunca nos dio un título de propiedad. El ser humano no es dueño, es simplemente un administrador. Y no solamente del dinero, ¿sí? Porque muchas veces nos centramos en eso y nos olvidamos de que Dios, todo lo que te dio en la vida es para que seas un buen administrador. Te dio hijos, te dio una familia, para que seas ¿qué? Un buen administrador de tus hijos. ¿Cómo los guías? ¿Cómo los conducís? ¿Bajo qué principios? ¿Sí? ¿Qué haces con tu tiempo, con tu fuerza, con tu trabajo, con todo lo que haces, cómo administras tu vida? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Sí? Porque el Señor nos hizo administradores. Y mayordomía es administrador de los bienes de otros. O sea, nunca el Señor nos hizo dueños, sino herederos para poder administrarlo. 1 Timoteo 6:7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Cómo vinimos? ¿Y cómo nos vamos? Sin nada. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, cosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el verso 10 es la clave, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, muchos sufrieron mucho por causa de esto. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Oye, pero yo vine a escuchar algo espiritual. Esto es espiritual. Y más espiritual de lo que ustedes piensan. ¿Saben que la mayoría de la causa de los divorcios es por el dinero? Las crisis familiares, las herencias de padres a hijos y demás, que terminan en conflictos graves, hasta muchas veces violencia y demás, y hasta muerte, ¿no? Una locura. Las guerras, la lucha por el poder, los altos niveles de corrupción
que existen en el mundo entero es por causa del amor desmedido por el dinero. El dinero. Fíjate que el Señor llama al dinero Señor. Dice, ustedes no pueden servir a dos señores. O al dinero o a Dios. ¡Wow! A la única cosa que Dios le da categoría de Señor, muchos por causa del dinero cambian. Pero vamos a algunos registros del antiguo pacto para que luego vayamos al nuevo pacto, donde estamos viviendo nosotros ahora, en el nuevo pacto. El registro de una acción generosa y voluntaria. Génesis 14 habla de Abraham. Cuando Abraham viene de ganar una guerra de 2 o 3 reyes ahí, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mira qué fácil. Hizo una oración cortita y Abraham le dio los diezmos de 3 botines, de 3 guerras, de 3 reyes. Mamita. Ya que Abraham era rico, dice la Biblia que Abraham era riquísimo. ¿Sí? Era muy rico, tenía muchísimo. Dios lo había puesto allá arriba. Pero luego Moisés, en Números 18, regula y especifica el porqué del diezmo. Porque vamos a hablar del diezmo y ofrenda según el antiguo pacto, para que después entendamos el funcionamiento en el nuevo pacto. Tranquilo que vamos a llegar bien, a buen puerto. Regula y especifica, porque cuando el Señor mete a su pueblo en la tierra prometida, ¿sí? los divide en 12 tribus, pero a 11 tribus le da tierra. Y hay una tribu, que la tribu de los levitas, no le da nada. Dice, ustedes se van a dedicar al templo, a las actividades del templo. Los demás hermanos de ustedes, las 11 tribus, le van a diezmar a ustedes para que ustedes solamente se dediquen a esto. ¿Sí? Y así fue. Ellos no tuvieron herencia, no tenían tierra, no tenían nada, pero sí ellos recibían por causa de el diseño en el cual la ley en ese momento reguló y especificó cómo debían de ser. Entonces, el dar estaba establecido de la siguiente manera. La ofrenda era algo voluntario que se hacía por generosidad y el diezmo establecía el nivel de obediencia y dependencia a Dios. Ahora, para los israelitas, esta práctica todavía en ellos está y les sigue funcionando. Oye, no, pero el diezmo ya pertenece, todo lo que vos quieras. No solamente que ellos tienen una gracia, fíjate que es una nación que se formó hace algunos años y hoy es una potencia mundial. No porque solamente Dios lo... No. Dios, hoy para Dios somos todos iguales. Dios no tiene nada especial con Israel de la tierra ahora. Dios ahora tiene algo especial con la Israel eterna, del cielo. Pero a ellos les sigue funcionando. Y es más, conocí personas, ¿sí?, que entregaban sus diezmos, aún sin conocer a Dios, pero lo usaban como una práctica porque sabía que funciona. Y le funciona. Y le funciona. Esto está en cada uno, en la voluntad, en la fe de cada uno. Pero avancemos, porque no me quiero detener en eso, me quiero detener ahí porque hay muchísimo más todavía. Por eso conocí personas que sin Dios lo incorporaron. Otro día estaba viendo una entrevista justamente y la persona entrevistada, que le está yendo muy bien en Carlos Paz, tiene como un centro de casas para alquilar y demás. Y la persona dice, y además tengo una práctica, le dice. Ah, sí, ¿qué práctica? Doy los diezmos. Ah, sí. Pero no dice por algo religioso, lo doy como para matar el egoísmo, para ser generoso, para que el dinero no me gobierne. Mira, sin conocer a Dios.
Bien, lo voy tirando como para que cada uno después evalúe y vea, ¿no? Dice, para que me mantenga a raya de la avaricia y del egoísmo. Por eso, a todos los que le creen y lo practican, más allá de que estemos en el nuevo pacto, porque en primer lugar la Biblia no prohíbe que lo hagamos, en ningún momento Dios prohibió esa práctica, sí enseña cosas superiores, pero no prohibió esa práctica en absoluto. ¿Sí? No prohíbe ni condena que lo practiquemos. Entonces, desde la perspectiva apostólica del nuevo pacto, se plantea el dar como una expresión natural de generosidad, producto de la manifestación de la naturaleza dadivosa que recibimos de nuestro Dios, quien por esencia es dador. Ya por ser Padre, Dios es proveedor. ¿Se va entendiendo? Igualmente, el apóstol Pablo enseña que nuestras dádivas van más allá de un límite de ofrenda y diezmos, determinados por un porcentaje o cantidad mínima, sino que expresan la actitud del gozo, gratitud y generosidad de un creyente que se sabe bendecido, que conoce los principios de la honra y que sabe el cómo y por qué y no mide el cuánto. Por eso en el antiguo pacto había un límite de generosidad, pero en el nuevo pacto no es menor, es superior. En el nuevo pacto es superior. Digo por qué, porque muchas veces las finanzas mantienen a las personas esclavizadas en límites de pobreza, ¿sí? De pobreza mental. Porque vos podés tener, pero la pobreza es un estado de la mente. Uno puede tener faltante, escasez y demás. La pobreza es una mentalidad, ¿sí? Pero vayamos al comienzo de la iglesia y su funcionalidad. La iglesia y su comienzo de generosidad. Hechos 4:32 dice, y la multitud que había creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. Qué bueno, ninguno decía esto es mío. Ahora vamos a ver todo eso. Sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces aparece un tal José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía varias heredades, ¿cuántas tenía? Me hace acordar a la viuda. Tenía una sola heredad. La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Para que entendamos el nivel del desafío que presenta este tipo de cosas, porque no es que los apóstoles estaban levantando ofrenda. Ellos voluntariamente, naturalmente, les brotó una acción de generosidad inaudita. ¿Te imaginas que ellos fueron perseguidos? ¿Sabes por qué dieron su vida? ¿O sabes por qué dieron todo lo demás? Porque primeramente dieron su vida. Ellos en Hechos 1:8 entendieron que fueron llamados a ser mártires. Entonces, ¿para qué quiero mi casa? Si mi llamado es morir por esta causa. ¿Se entiende? Pero José, este José, a quien le pusieron Bernabé, este hombre termina no solamente acompañando a Pablo
en sus viajes misioneros apostólicos, sino que termina siendo un apóstol dentro de las filas del Evangelio. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Todo esto es a modo de introducción. Lo que estoy hablando todo es una introducción para aprender a diferenciar entre los que han aprendido y los que no han aprendido a vivir una vida de generosidad para Dios. Y ahí me surge un texto, Hechos 10:4. Cornelio lo miró fijamente y todo asustado le dijo: ¿qué quieres, Señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones. ¿Cómo? Dios envió un ángel a Cornelio porque dice: Dios escuchó tu oración, pero también tuvo en cuenta tus contribuciones, tu ofrenda. ¡Wow! Es que muchas veces queremos ver cosas, pero no estamos dispuestos a jugarnos por lo que creemos. ¿Sí? Yo conozco personas que se han jugado en estos años y han hecho cosas grosas porque los conozco, porque sé que no les sobra, pero se han desafiado y han recibido, porque se desafiaron de forma exagerada. Dios los recompensó de manera exagerada también. Pero acá vemos que las oraciones y la contribución o la ofrenda también subieron. Otra versión dice: subieron delante de Dios como un memorial. O sea, Dios no solo ve tu oración, sino ve tu generosidad. Porque la esencia de Dios es ser generoso. Es imposible, no es compatible. Dios es generoso. Y si yo tengo la naturaleza de Dios, en mí tiene que haber generosidad. Si no hay generosidad, Dios no está ahí. Dios no habita en la miseria de la mente, en el egoísmo. Digo, para que muchas veces uno dice: bueno, pero yo oro. Sí, pero ¿qué más? Porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Jugate, hace algo loco por algo. O sea, queremos ver resultados, pero muchas veces no le creemos a Dios. Pero ahora va más allá de creer. Va más allá de creer. El tema de la generosidad, y ahora lo vamos a ver. Téngame paciencia. En las congregaciones no escapamos que se reúnan gente especuladora, ¿sí? Que solamente está para beneficio propio, para sacar un provecho, porque me siento bien, ¿sí? ¿Hubieron en la Biblia también especuladores? Claro, estuvieron Ananías y Zafira, quienes especularon para aparentar y quedar bien ante todos como generosos, pero murieron. Léalo por favor en Hechos capítulo 5, verso 1. Dice: pero había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total. O sea, él quería aparentar generoso. Él vende la casa, se deja una parte, pero él delante de los apóstoles dice: acá está todo lo vendido. Quiso aparentar lo que no era. Pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías, porque en la iglesia hay revelación, y hoy hay revelación también, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llene tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero era tuyo, para darlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios.
En cuanto Ananías oyó estas palabras, dice la Biblia que cayó al suelo y murió. Y todos los que se enteraron de lo que sucedió quedaron aterrados. No te quieras hacer el generoso. Esto es lo que tengo. No querramos aparentar ser lo que no somos. No solamente pasó esto, sino que después vino la mujer y le pasó exactamente lo mismo. Los dos murieron. Pero muchas veces los cristianos nos comportamos como niños que tienen que ser eternamente subsidiados, ya que los niños, ¿cuál es la actitud de un niño? Dame, quiero, necesito, esto es mío. ¿Sí o no? Los chicos quieren lo suyo. Este juguete es mío, lo quiero, quieren lo de otro también, todo quieren para uno. Y muchas veces como cristianos también nos comportamos como inmaduros. ¿Sí? Porque un niño cuando no sabe hablar llora, pero de alguna manera llama la atención. Ahora, cuando los niños crecen, gracias a Dios cambian y entienden un poco más. ¿Y aprenden a qué? ¿Qué aprenden en el jardín? A compartir. Aprenden a compartir, cambian el es mío por es nuestro. Diga compartir. Tenemos que saber que Dios sabe que sus hijos necesitan recursos para vivir. No está desconectado de nuestra realidad. Y además por el hecho de ser padre, también, como dije, es proveedor. Desde el comienzo del sistema humano, amados, las economías del mundo en diversas temporadas son sacudidos económicamente y en muchas áreas. Y la vida de los creyentes una y otra vez son puestas a prueba, bajo presión por las crisis que hay. Pero el reino de Dios tiene un mecanismo para salvaguardar nuestros recursos físicos, materiales y económicos de los hijos de Dios. Por años fue todo un tema. No me quiero adelantar, ya quisiera soltarle lo que viene, que es mucho mejor, pero para que entiendan todo esto. La fe, nuestra fe no está subsidiada. A nosotros el gobierno no nos paga, no nos entrega, nada. Promesas, el baúl ese y varios más llenos de promesas. Nuestra fe no está subsidiada por ningún gobierno humano. La sostenemos aquello que hemos aprendido. ¿Sí? Al menos a compartir, a dar, porque es imposible que alguien que tenga a Cristo en su corazón no sea generoso. No está en el ADN de Dios el egoísmo, la avaricia o algo por el estilo. En Dios está la generosidad. Ahora, si vamos a conservar la mentalidad de niños, obviamente porque todavía no hemos entendido, pensando que todo me lo tienen que dar gratis. Sí, pues es una mentalidad. Muchos tienen esa mentalidad. A mí me lo tienen que dar gratis. Y como el gobierno, o hemos tenido gobiernos que nos han dado cosas, y qué bueno. ¿Sí? Pero no todo es gratis. Que te lo den y que a uno te cueste, no significa que sea gratis. Alguien lo tuvo que pagar. ¿Se entiende o no? No hay nada gratis en la vida. Todo lo que nosotros recibimos, creo que el domingo pasado también lo dije, ¿sí? Nadie cobra entrada acá. Cada uno pone una ofrenda a voluntad. Entonces, si vamos a conservar la mentalidad pensando que todo me lo tienen que dar gratis, cuando en realidad sabemos que en la vida nada es gratis, estamos en problemas. Por eso tenemos que enseñarlo y que se entienda y que se nos revele el nuevo pacto también en esta área. O sea, la iglesia nació dadivosa, generosa, y no porque los apóstoles promovieron el dar. La gente daba, porque en ellos estaba ese mover, ese sentir, esa voluntad de entregarlo todo. Por eso, como todavía no hay reunión, alguien tiene que pasar a hablar de ofrenda.
Yo me acuerdo que una vez digo, estoy cansado de escuchar que hablen de ofrenda. Si ya tendremos que saberlo y tenemos que dar. Y nos tienen que hablar, y nos tienen que enseñar, y nos tienen que... Cuando en realidad, si está la generosidad dentro, brota sola, no hay que hablar demasiado. Pero bueno, hasta que lo entendamos todos, seguiremos enseñando, aclarando, recordando que hay que dar. Tener que hablar de algo que ya está recontra hablado y que Dios nos ha prosperado 100 veces de lo que nosotros llegamos al Señor. Muchos llegamos una mano atrás, otra adelante. El Señor nos recompensó, pero las añadiduras llegaron de todos lados. Y hoy especulamos. Muchos o varios ya superamos esto. No necesito que me motiven, que me inviten, que me insistan para que tenga que dar. Porque para saber quiénes soy en realidad, ¿cómo podemos canalizar a un buen cristiano? ¿Sí? Porque levanta las manos, porque ora, porque canta. ¿Cómo visiblemente podemos comprobar que alguien realmente es un hijo de Dios, un hombre, una mujer del reino de Dios? Por la generosidad. No hay forma de medirlo. ¿Cómo nos movemos en relación a la generosidad? Porque sabemos lo que hay que hacer por causa de una naturaleza. Hay 3 tipos de dadores, al menos. Los que están y disfrutan porque otro lo pagó, no se hacen responsables, no les importa. Si se paga el alquiler, la luz, no les importa. Si pagaron el aire acondicionado, no lo pagaron, no les importa. Viven porque otro lo pagó. Los que comparten, los que crecieron y por causa de la palabra entendieron y comparten, ¿sí? En parte de lo que el Señor les ha provisto, comparten. Y por último están los maduros, los que saben que fueron añadidos, multiplicados, que se saben bendecidos, son los que son generosos y abundantes a la hora de dar, no se limitan a dar. No están esperando a ver quién da primero, no, son los que dan. Por muchos años se trabajó esto en las iglesias, en diferentes lugares, naciones. Se trabajó con la posibilidad de que los creyentes diezmen, es decir, el 10% de sus ingresos. Y ha funcionado en cierta manera, pero no con el fruto esperado. ¿Sí? Pero ahora, como predicadores del nuevo pacto, sabemos que en Cristo no fuimos llamados a menos, porque en Cristo siempre es más. El nuevo pacto no es menos, sino es más. O sea, en el antiguo pacto se daba menos, en el nuevo pacto se da más. Ahora dice, zafamos, gracias a Dios no está más el diezmo, o la figura del diezmo en el nuevo pacto. No, hay más todavía. Porque algunos cuestionaban, ¿viste? El 10%. No, pero toca el 10%, es mucho. No, es el 10%. El 10% es igual de cualquier cosa. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí o no? El 10% no es más o menos que otro, es el 10%. Del que gana 100, del que gana 1000, 10.000, 50.000. Lo que sea, el 10%, el 10%. Por eso es una proporción. Pero bueno, siempre ha estado la lucha, eso, y renegar con eso. Bueno, gracias a Dios, hoy estamos transicionando a una nueva realidad en el Espíritu. ¿Sí? Una persona generosa es una persona que tiene la vida de Dios. Está comprobado que las personas generosas viven mejor, son más felices, están más abiertos a administrar cosas mayores. Yo quiero que recuerde algo. ¿Cómo se siente usted cuando hace una obra generosa? ¿Y por qué lo dejamos de hacer?
Si en los momentos que fuimos generosos fuimos felices, lo hicimos de corazón, y qué bueno que pudimos hacerlo. Nos encanta dar. Con mi esposa, en lo que podemos, siempre estamos viendo la forma de dar, aún más allá de todo. Entendiendo que los generosos son felices. La gente generosa es intelectualmente capaz, con grandes capacidades de comprender los principios. Son más sagaces en lo espiritual que los egoístas. Ahora, los apóstoles, con la luz, la gracia y la revelación del Espíritu, trajeron una actualización. Pero más allá del formato, si es en calidad de diezmo u honra o lo que quiera, porque no es el problema, podemos dar como lo querramos dar. El tema es que Dios no condena lo que demos y de la forma en que lo demos. Lo importante es entender que va más allá de un porcentaje. Es la generosidad del corazón. Diga la generosidad. Actualizaron para que sea una evidencia de un fruto del Espíritu y no una obligación o de cumplir un rito. Es de dar en el Espíritu. Es hacer de esto una acción espiritual. Recuerden esto, tus ofrendas y tus oraciones y tus aportes fueron delante de Dios reconocidos. Y Dios le mandó un ángel a Cornelio por causa de esa acción. ¿Cuántos quieren que un ángel los visite? Porque eso fue en el nuevo pacto, ¿eh? No es que estamos hablando de cosas. ¿Cuántos quieren que un ángel visite y le diga qué quieres? Porque realmente he escuchado tus oraciones, pero mirá lo que hiciste algo más allá de tus fuerzas. ¿Qué estamos dispuestos a hacer más allá de las fuerzas? Ahora vamos a ver. Si nos apropiamos de la palabra de Dios y nos mantenemos en el Espíritu, aplicándola con entendimiento y revelación, venga el mundo que venga, venga la economía que venga, pasen los ministros de economía que quieran pasar, amados, siempre tendremos para el avance del Evangelio, del reino, tendremos para nuestros hijos y dejaremos herencia en el nombre de Jesús. Pero alguien puede decir, ¿por qué tiene que ver esto con lo fuerte? Es que en realidad, amados, no hay gente tacaña. Hay gente débil. Y ahora se pone, ¿eh? No hay gente débil, no hay gente tacaña, hay gente débil. No hay gente rica en el Evangelio, hay gente fuerte. Porque esa viuda que dio todo lo que tenía fue fuerte. Dio 2 monedas, pero dio más que todo porque dio todo lo que tenía. Hay millones de textos para poner, pero iba a ser una prédica eterna. Hay gente fuerte porque no dependemos de nosotros mismos, sino de la fortaleza del Señor. Puede haber personas de bajos recursos económicos, pero que son fuertes en el Señor y lo poco que pueden dar se les multiplicará en todo lo que necesiten. O puede haber personas de altos recursos, pero débiles. Una iglesia entendida. 2 Corintios 8:1. La iglesia de Macedonia, o las iglesias de Macedonia, o la iglesia que habitaba en toda la región de Macedonia. Dice asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Verso 2, fíjate en lo que estaban. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pero acá viene el verso clave. El verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus
han dado sus diezmos, sus ofrendas, sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahora fíjese esta ecuación, por favor. Fíjese esta ecuación. Grande prueba de tribulación, más abundancia de su gozo, más profunda pobreza, igual riqueza de su generosidad. Pablo enseñaba, las fuerzas del Señor vienen para todas las áreas, no para algunas, para todas las áreas de nuestra vida. Pero acá vemos el diagnóstico de la iglesia. Estaba atravesando una grande prueba de tribulación. La prueba viene de parte de Dios. La prueba es para aprobarnos, para sacarnos mejores de lo que somos. No estaban siendo tentados, estaban siendo probados y ellos sabían, entendían. Tribulación significa presión, estrechez, aflicción, angustia, persecución. En grande prueba de tribulación. Pero en grande prueba de tribulación, ¿cómo estaban? Abundaban en su gozo. ¿En qué andaban? ¿En qué abundaban? En el gozo. O sea, la estaban pasando mal, estaban atravesando momentos de presión, de angustia. Sin embargo, ¿cómo estaban ellos? ¿Cuál era la condición de ellos? Gozosos. La abundancia de su gozo. O sea que no era el apóstol Pablo nomás el único. ¿Te das cuenta cómo una iglesia entendida sabe afrontar los momentos de crisis y no se esconde a llorar en los rincones diciendo, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer para pagar? No. Ellos dijeron, esto lo vamos a correr por donde viene. A la miseria la vamos a correr con generosidad. Abundaron en riquezas de su generosidad. Y el apóstol dice, yo doy testimonio que con agrado, o sea, de voluntad propia, dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndoles con ruegos que le concediéramos el privilegio de participar de este servicio. ¡Wow! Impresionante. No dieron por un número, amados. Conclusión, dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Entonces, no dieron por número, no evaluaron la cantidad, lo hicieron a través de medir la fuerza que en ellos estaba. No era la fuerza que produce una economía natural, la fuerza que viene del Espíritu. No dieron en relación a sus ingresos, sino a la medida de su fuerza. Porque si logramos entender que si sembramos de nuestra fuerza, vamos a cosechar más fuerza para que se cumpla la totalidad del ciclo que todo lo que siembro voy a cosechar. Todo está puesto bajo una ley de siembra y cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No esperes una cosecha diferente a lo que has sembrado. Todo fue sujeto a eso. O sea, dar de lo que producen las fuerzas del Señor en nosotros. No es conforme a las ganas, ni al sentimiento, ni mucho menos por obligación, según las fuerzas del Señor. Dar según la fuerza. Doy porque soy fuerte en Dios.
No me limito a lo que tengo, no me limito a lo que soy. No estoy pensando... El tema es esto, amado, que a nosotros el sistema nos ha matado la cabeza con los sueldos. El sueldo te mata la cabeza. Porque a mí me dijeron poco pero seguro. Entonces yo muchos años perdí estando en un lugar poco pero seguro. No, mejor un sueldito seguro. Miseria. Pobreza. Porque me enseñaban eso. No, vos tenés que permanecer firme, fiel ahí. En lo poquito, así es fiel. No, pero sí hay más. Hasta que nos atrevimos a romper eso. Lo aprendimos en Ushuaia. Llegamos y Roberto empezó a hablar de este tema. ¡Wow! Y rompió la cabeza. ¡Claro! Y cuando lo hablábamos estábamos en -10. Tanto ellos como nosotros. En Ushuaia. Pero lo hablamos. Comenzamos a hablarlo. Comenzamos a enseñarlo. Porque no es que lo enseño porque lo tengo todo claro. No, lo enseño porque lo quiero aplicar, porque lo quiero vivir, porque lo quiero disfrutar. Jamás el dar debe ser exigido. Jamás en la Biblia se exige el dar. La generosidad es un acto voluntario que nace de un corazón generoso. Conclusión final, 2 Corintios 9:6. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan lo que es necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, esparció y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla, el que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Porque la generosidad de uno es la acción de gracia de otro. Antes decíamos, tenés que pactar. Pactar la palabra, ¿se acuerdan? No hay que pactar la palabra, hay que aplicar la palabra. Y hay que desafiar la palabra. Por eso, ese texto de Hechos de Cornelio no es un hecho aislado. Tus oraciones y tus recursos, tus dádivas, tus ofrendas subieron delante del Señor como un memorial. Wow. Los que predicamos sabemos cuando el corazón de una persona si está alineado a esto o no. Si la iglesia abre la puerta, es la puerta para todo lo que viene de parte de Dios. Pero si en la iglesia hay corrupción, si en la iglesia hay egoísmo, amados, cuando éramos 40, hacíamos más que lo que hacemos ahora. ¿Sabes por qué? Porque todos los que estábamos en ese momento dábamos no conforme a un ingreso, sino conforme a las fuerzas que teníamos en ese momento. Y yo no sé de dónde, pero lo hacíamos. ¿O no?
los que están desde el principio. Trajimos a Soho de Miami, no, de Charlotte. No le pagamos el boleto de allá, pero sí lo trajimos de Buenos Aires. Lo alojamos en un hotel. Le dimos $3.000 de ofrenda y nos quedaron como $4.000 a nosotros. Fíjate lo que dábamos en ese momento. Pero yo no sé de dónde salía, pero lo hacíamos. Uno vivió experiencias fuertes, viste, que te hace remover. Cuando alguien vino, me acuerdo, nos sembraron 2 autos, nos sembraron, y una camioneta, una Toyota. 3 vehículos nos sembraron. Y obviamente uno se siente, no, ¿cómo voy a hacer esto? No, uno no lo quiere recibir, pero resulta que los que dan siempre son favorecidos. ¿Sí? En Ushuaia me acuerdo que fui a predicar y un hermano viene. Yo estaba por subir a predicar, me dio una carpetita. Y digo, hola Pedro, ¿cómo estás? Dice, mira, te quiero dejar esto. Sí, ¿qué es esto? Dice, acá están los papeles del auto. El auto está afuera. Acá está la llave, el título, el 08. Te lo sembramos. Digo, no, Pedrito, es tu único auto. Tenés una familia, acá está nevando. Encima estaba nevando ese día. Me dice, Claudio, esto ya lo hablamos en familia. El auto es de ustedes. Y yo tenía que pasar a predicar. Así que pasé yo. No sabía si hablar o llorar. Pero les conté a los hermanos, digo, me pasó esto. En ese momento estábamos edificando la parte de allá de Pedraza, haciendo unas remodelaciones y nos faltaba para las ventanas. Me dice, yo quiero que le compres las ventanas. El auto es para que le compres las ventanas, para que termines tu casa, para que estén cómodos. Y así fue. Lo vendimos y compramos ventanas, piso, compramos. Paso a predicar. Les comento esto. Termina la reunión, hay un hermano sentado y dice, mira, justo tengo el dinero para comprar un auto. Te lo compro yo. Ahí nomás. ¡Qué loco! ¿Casualidad? Amados, nadie que dé, nadie que sea generoso queda con las manos vacías. Nadie. Y saber que el dinero no me gobierna, que el dinero no es mi Señor. Por eso tuvimos la capacidad de dejarlo todo y venir para acá. Porque por plata, como dije al principio, nos quedábamos allá. Me acuerdo que hace unos años hicieron un evento en un estadio y el que presidía el evento dice, queremos honrar a hombres de Dios que han dado su vida por el Evangelio en Argentina, que han transitado por todos los pueblos, ciudades. Los queremos honrar. Lo hicieron pasar, le dieron una plaquita. Una plaquita. Gente que dio su vida por el Evangelio. Muchos de ellos los conocí. Gente humilde. Gente que dio su vida por el Evangelio. No tenían franco compensatorio, ni aguinaldo, ni jubilación. Porque lo dieron todo por el Evangelio. Pero había un hombre que estaba viendo por televisión y Dios le toca el corazón y dice, esa no es la forma de honrar. Le dice a su equipo, consígueme el teléfono de ese hombre. Lo llama. Hola hermano, ¿cómo estás? Bien, contame. Él no tenía casa propia todavía, tenía como 70, casi 80 años. Toda su vida predicando el Evangelio. Nosotros lo tuvimos en Ushuaia. Ader Quijiones se llamaba. Me dice, no, ¿tenés casa? No. ¿Cómo estás? Y acá, bien. Dice, mira, vamos a hacer una cosa.
te vamos a comprar una casa. Y te vamos a dar un sustento mientras vivas, como una pensión o una jubilación. Te lo vamos a dar de por vida. Mientras vivas, vos vas a cobrar todos los meses de parte nuestra. Wow. Pasaron los años. Y también le dijeron, ¿en qué te moves? No tengo vehículo. Te vamos a sembrar un auto. Llamó un colaborador de acá de Argentina, le digo, andate a Mendoza y ofrendales el auto que tenés vos, que yo después te compro uno. Casa, auto, salario. Pasó el tiempo, partió con el Señor, un hombre de Dios, pero la llamaron a la esposa. Dice, quédate tranquila. Mientras vos vivas, vas a seguir cobrando la pensión. Eso es honrar. Un cuadrito. Alguien que dio la vida por el Evangelio. ¿Sabe qué pasa? Que esta gente, la iglesia entendió que el dar y ser generoso no es una... vamos, que no. Es algo que brota del corazón, del espíritu. No es solamente dar porque tengo para dar. Dar en el espíritu, dar por ser sensible a la voz de Dios cuando te dice, hacelo. Hacelo, ahora. La iglesia no es un ente recaudador de dinero, hermanos. Es un medidor de fuerza de los hijos de Dios. Porque solo los fuertes pueden seguir llevando adelante la batalla de la fe. Por eso las congregaciones no son ricas o pobres, son fuertes o débiles. No hay hombres pobres o ricos, fuertes o débiles. Por eso hemos aprendido en todos estos años a no depender de la fuerza de los hombres, sino de la fuerza del Señor. Y todos estos años nos hemos mantenido alquilando la predicación del Evangelio. Haya o no haya, lo hemos hecho. Nos amen o no nos amen, nos valoren o no nos valoren, nos honren o no nos honren. Hemos sembrado todo en estos años. Y eso es tan importante. Por eso damos gracias, así como mencionaba, a una de las grandes pilares de la generosidad que tuvimos y que sembró y se sembró en nosotros, como fue Mirta, a quien extrañamos, ¿sí? Que enseñó el hecho de ser generoso y nos han honrado y nos honran, ¿sí? Gracias a Dios. Por eso digo, en esos años, o sea, tengo que decirlo porque no es que nosotros le pedimos nada ni nos obligamos nada, pero un día me acuerdo que estábamos en una reunión de colaboradores, éramos un puñadito, 10, 12, todos con trabajo de ahí nomás, o sea, nadie estaba. Y me acuerdo que estaba en una reunión y vienen con un sobre. Esto es para ustedes. Y abro y estaban los pasaportes nuestros. Y digo, sí, son los pasaportes nuestros. No, dice, actualícenlos porque le pagamos un viaje a España. ¿Cómo? Sí, le sacamos un viaje a España. En 50 años no había salido de Argentina. No conocía ni Uruguay, salvo Chile, el pedacito allá abajo. Y de ahí empezamos a viajar. México, Brasil. Nos han honrado mucho. Y uno tiene que ser generoso.
los que nos honran en secreto, con un corazón generoso más allá de sus fuerzas. Por eso dice, nadie dé con pesar, no den por necesidad, den por alegría, den por pasión, por fuerza. Amados, Dios no nos da el dinero, Dios nos da las fuerzas para que transformemos esas fuerzas en recursos, adorando y exaltando a Dios, porque lo que demos de nuestras fuerzas será multiplicado. Filipenses 4:10 dice, el sustento de los apóstoles. Si me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrármelo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Una iglesia entendida. Amados, esto es siembra y cosecha. Lo que nosotros sembramos, nuestros hijos van a cosechar. Tenemos que saber que somos generacionales. Que cuando un pastor, me acuerdo que dijo algo interesantísimo. Cuando vos das, lo que sale de tu mano, escucha bien, lo que sale de tu mano nunca saldrá de tu generación. Lo que des, alguien o vos, o tus hijos, o tus nietos, lo van a cosechar. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe nada a nadie. ¿Cómo estamos? ¿Fuertes o débiles? ¿En qué condición estamos? Porque esto es espiritual, hay una lucha interna ahora. Y no es que vamos a hablar para que demos algo ahora. No, nadie tiene que dar nada ahora. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender a ser generosos. Hay una lucha interna. El enojo natural de saber que muchas veces el dinero termina siendo nuestro Señor. Y esto lo pusimos desde que llegamos, no como una cláusula, sino como un desafío. Que todos los que sean parte, todos los que integren el equipo de Vientos de Cambio, tenían que ser personas altamente generosas, fieles, ¿sí? O como le querramos llamar, fieles. Porque no puede haber dentro de un equipo de trabajo de reino, mentalidad de miseria. Cuando nosotros damos, dice la palabra, dad y se os dará. Medida buena, abundante, apretada, remecida en vuestro regazo. El dar siempre es una cadena que nos impulsa a sacar todo nuestro egoísmo, todas nuestras miserias, todas nuestras dudas, temores,
para que le creamos a Dios sí o sí. O Él es lo número uno en nuestra vida o no lo es. Y acá no se trata de quedar bien con nadie. Acá se trata de que el Señor nos está viendo a cada uno de nosotros, así como lo vio a Cornelio y su necesidad. Y él oró, pero él oró con una acción. Y dice que esa oración y esa ofrenda subieron delante de Dios como un memorial, como un recordatorio. Y Dios le mandó un ángel a Cornelio y le preguntó: ¿qué necesitas? El ser generosos activa la naturaleza eterna de Dios. Cuando uno es generoso en sus acciones, en sus hechos. Oh Dios, gracias Señor. Gracias Señor. Yo quiero que la próxima vez que tú quieras hacer algo, yo quiero que evalúes cuán fuerte o cuán débil eres, porque ahí estará radicada lo que harás. La iglesia de Macedonia fue un ejemplo. Profunda crisis, profunda pobreza, abundaron en gozo. Fueron altamente generosos porque dieron según sus fuerzas. La próxima, no des según tu bolsillo, no des según tu mente, no especules, da según tus fuerzas. Y el Señor te va a asombrar. El Señor te va a asombrar. Y no es que estamos haciendo un trueque con Dios, yo doy para que me des. No. Él ya nos dio todo. Damos de todo lo que nos dio. Y alguien puede decir, pero no tengo. No doy porque no tengo. No tenés porque no das. Ese es el problema. Es exactamente al revés. Porque cuando uno cierra la mano, todo se cierra en nuestra vida. Y podemos orar, zapatear, ayunar, hacer lo que querramos hacer. Pero si nuestro corazón es perverso, es egoísta, difícilmente Dios pueda responder una oración que sale de un corazón infiel. Oh Señor, ayúdanos Señor. Se rompa toda estructura de maldición, de pobreza en nuestra vida. Yo vengo de una familia muy, muy humilde. Tuvimos casa de grande. Fue mucho sacrificio. Sueldos que no alcanzaban. Cosas que veíamos pasar. Pero cuando conocimos al Señor, todo comenzó a cambiar. Y a medida que fuimos entendiendo, fuimos aplicando y fuimos viendo resultados. Nos casamos a los 20 años con nuestra casa propia. A los 20 años ya teníamos nuestra casa. Revertimos todo lo que por años nos costó. Y no es que lo hicimos o lo alcanzamos todo, pero comenzamos a desafiarnos en fe. Desafiarnos en fe. Desafiarnos en fe. Desafiarnos en fe. Y a través de las fuerzas que el Señor nos daba, fuimos siendo generosos. No solamente de dinero, de tiempo, de fuerza, de energía. Horas, días, sirviendo al Señor, visitando, yendo de un lado para otro, llevando gente después de las reuniones, haciendo todo tipo de trabajo, todo lo que sea para ganar a alguien más, células, todo trabajo,
Era todo, poner a disposición nuestra vida, nuestra casa, nuestra economía, nuestros vehículos al servicio del reino. Porque si no entendemos que somos simples administradores, todavía nos creemos que somos dueños y que tengo todo porque me lo gané porque soy bárbaro. No, papá. Si Dios no te hubiese dado la vida o las fuerzas o la salud, no lo hubieses logrado. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Todo es por gracia, todo es por gracia, todo es por gracia. Sin su gracia no estaríamos aquí. Sin su gracia no estarían nuestras generaciones, nuestra familia. Fue una gracia de Dios. Mi esposa, mis hijas, ahora mis nietos, mis yernos. Gracia de Dios, gracia sobre gracia. Y la gracia mayor que todos estemos sirviendo al Señor. Eso no tiene precio. Es el legado más enorme, el legado más grande que podemos dejar a nuestras generaciones. Pero si nosotros vivimos frustrados, vivimos angustiados, si nosotros vivimos en un estado problemático, donde todo, la queja y esto, no, olvídate, Dios no está ahí. Podemos estar sentados en una congregación, pero nuestro corazón está tan alejado de Dios, tan frío, tan indiferente, que ya nada nos conmueve, y eso es peligroso. Porque donde no gobierna Dios, alguien más va a gobernar. En lo espiritual no hay espacios vacíos. Lo que no gobierna el Señor, alguien más lo gobierna. Ustedes no pueden servir a dos señores. ¿Está mal las riquezas? No. ¿Dios tiene problema con los ricos? No. Al contrario. Tiene problemas los que aman al dinero más que a la obra de Dios, más que al reino, más que a la salvación. Cuando el dinero te gobierna, cuando el dinero te limita, cuando el dinero te dice qué hacer y cómo hacer. No. A mí me gobierna el Señor. Y como pasó con la viuda, pues lo tenía en mente compartir el texto y justo lo compartió Alejandra. Esa viuda que dio todo lo que tenía. Si supieran lo lindo que se siente cuando uno da todo lo que tiene. Pero hasta que uno no lo experimenta, simplemente nos quedamos con la mentalidad de subsidio, que alguien más lo haga por mí. Y no hay problema, Dios siempre traerá salida, siempre. Hace años, en un momento pensamos, Señor, manda empresarios para que financien el reino, para que podamos avanzar. Y después dijimos, ¿y por qué no mejor que el Señor prospere a los que están adentro? Y sean los de adentro los que se vuelvan generosos. Y también oramos por eso. Por unos y por otros. Pero sea como sea, Dios se encarga de hacer que funcione. Nunca faltará para la prédica del Evangelio. Nunca faltará lo que necesitemos para cumplir el propósito. Pero gracias a Dios por aquellos que son parte, aquellos que se suman, aquellos que se entregan, aquellos que los dan todo. Dice, sí, acá estoy, contá conmigo.
Yo quiero lo grande para mi familia. Yo creo que mis generaciones te sirvan. Bueno, jugate. Hace algo más allá de tu oración. Imita a Cornelio. No sé, digo, si querés que algo grande suceda en tu vida, ¿por qué no imitamos a Cornelio? Si provocó que un ángel bajara en el nuevo pacto, en este tiempo donde estamos viviendo, Él provocó que con sus acciones el Señor le envíe un ángel que diga: ¿qué necesitas? ¡Wow! Que el Señor nos esté hablando y ministrando al corazón. Y si Dios te habla, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Deja que el Señor saque lo que no sirva dentro nuestro. Todo ese egoísmo, esa falta de sensibilidad con las cosas eternas. Muchas veces pensamos que lo que tenemos es más grande que lo que Dios nos dio. Error. Ni tu casa, ni tu auto, ni lo que tengas en el mundo alcanza para pagar la salvación.